Todo lo que es la vida de la colmena se regula a través de sustancias químicas que están presentes en la reina, que son las feromonas. La reina tiene dos tipos de feromonas. Una en la mandíbula, que es lo que hace la cohesión del grupo, que todo el grupo sería como el apellido de ese grupo. Y otra tiene en las patas, en los tarsos, que son como una esponjita que tiene en las patas, que al caminar sobre los cuadros inhibe el desarrollo de otras células reales. No permite que otras, que anárquicamente fueran ellas a ser reinas. Entonces, estando la colmena sana, estando la colmena joven, la colmena se mantiene agrupada alrededor de esa reina, o sea, es el centro de referencia. Mientras las nodrizas van alimentando a la reina, van tocando la mandíbula y van desparramando esa feromona por todo el resto de la colonia. Cuando la reina muere o se pierde o enjambra, ¿qué pasa? Que esa colonia rompe su equilibrio natural y se queda sin la feromona. Lo primero que pasa es desorganizarse, se vuelve una anarquía. Para el pecoreo, ya no traen más miel, no levantan más celdas, no hacen nada hasta que no solucionan el tema de la reina. Entonces automáticamente empiezan a hacer una reina nueva. Empecemos porque a la reina nosotros le hemos bautizado reina por humanizarla, pero nosotros tenemos un concepto de rey que generalmente los reyes de acá son de vida muy licenciosa y relajada y que están parasitando al pueblo. En cambio la reina se sacrifica por su pueblo, porque lo único que hace toda su vida es poner huevos, hasta 3.000 huevos por día, o sea que está haciendo crecer la familia, no descansa nunca. Y son las mismas obreras las que cuando ven que esta reina está vieja, se la cargan y hacen una reina nueva, o sea que la vida que le dan a la pobre reina es bastante cruel. Cruel si lo ves desde el punto de vista humano. Ahí todo tiene que funcionar. En la organización de la abeja es perfecto. Cada individuo tiene que funcionar. Y la reina hace de punto de referencia para que todo eso funcione. Muy imagínate. Una obrera nace en una celda de 4,9 milímetros. Y una reina nace en una celda de 8 milímetros. ¿Qué hacen las nodrizas cuando la colmena se queda sin reina? Por algún motivo, porque el apicultor fue descuidado y la mató, o que vinieron los omnipresentes agroquímicos y se han cargado a la reina. Entonces, ¿qué hace una obrera? Elige una larva joven, rompe las celdas de al lado para ampliar esa celda, hace una celda de 8 milímetros y la comienzan a alimentar súper abundantemente con jalea real, solo jalea real, durante 5 días, hasta que cierran el opérculo, hasta que dejan ese capullo donde va a ser la metamorfosis de la reina cerrado. Y ahí esa diferencia de tantas proteínas, tanto aminoácidos que tiene la jalea real, más el tamaño grande de la celda, hace que ese individuo crezca, que se nutra bien. Y eso es lo que hace que se convierta en una obrera en una reina. Hay lugares de aglomeramiento de zánganos que durante milenios están siempre en el mismo sitio, no es que cambian año a año, están siempre ahí. ¿Por qué? Porque han encontrado esos lugares por presión atmosférica, por vientos, porque les gusta. Entonces los zánganos son los que van ahí, y es como un club de los hombres, ahí están los zánganos siempre volando de diferentes colmenas, se congregan. Entonces las nodrizas que buscan al campo, buscan esos sitios y vuelven a la colmena, agarran a la reina virgen y la llevan, lo que llaman el cortejo nupcial, la acompañan hasta ese sitio de acoplamiento. Ahí es donde la reina se acopla con diferentes zánganos y con eso es la estrategia que tiene la abeja de éxito, porque es una sola madre con muchos padres diferentes, entonces eso amplía el abanico genético. Vos vas a tener una parte de la familia va a ser resistentes a diferentes enfermedades, o sea que si la colmena se agarrara a una enfermedad no muere el 100%, sino solo va muriendo la parte que no es resistente a esa variedad. Eso es el éxito que tuvo evolutivo la abeja. Bueno, una reina vive hasta 5 años y una obrera, pobre, hasta 60 días. Una trabaja dentro y fuera de la colmena y la reina lo que se dedica es a mantener esa colmena con gente. O sea, es la gran madre de toda la colmena. Como se ha pariado con muchos machos, es la superfamilia. Ella es la madre de esa superfamilia, de una sola madre y muchos padres. Y pone hasta 3.000 huevos en una temporada. Bueno, o sea, 3.000 huevos por día en una temporada. Entonces, cuando ya tenemos un huevo que está destinado a hembra, ellas lo seleccionan y lo empiezan a alimentar con la jalea real, que la jalea real es la secreción de las glándulas hipofaringias, unas glándulas que tienen las abejas detrás del cerebro. Es como si fuera la leche de la abeja. Y eso va directamente de la boca de la abeja a las larvas. Y ese cambio de alimentación es lo que hace que lo que fuera a ser una obrera se convierta en una reina, un individuo totalmente superior. En la jalea real lo que hace es que activa unas glándulas que se llaman la glándula corpora alata, y eso se crea una sustancia que se llama el neonetine, que es la sustancia de la eterna juventud. Si nosotros los humanos pudiéramos conseguirlo, que segregáramos eso, viviríamos unos cuantos años más que lo que vivimos, y en buen estado.